la relación del Estado con el empleado, cuáles son los deberes generales del empleado público, cuáles son las fórmulas de acceso al empleo público o las reglas de juego para el acceso al empleo público, y hablar sobre el rol del empleado público cuando actúa como funcionario público, empleado de confianza y servidor público. Estos requisitos para la convocatoria los vamos a mencionar cuando hablemos del tema 3, acceso al empleo público. Para ello me pidieron que hiciera énfasis en la ley marco del empleo público, pero para poder darle un orden adecuado a la exposición es necesario también referirnos a la ley del servicio civil, porque el régimen formal de incorporación general, de incorporación de personal al servicio del Estado y las reglas de juego de carácter general actualmente las encontramos en el régimen de la ley del servicio civil. Un primer asunto a tener en consideración es que la ley marco del empleo público formalmente no es un régimen laboral, ¿de acuerdo? La ley marco del empleo público establece un marco general de reglas a seguir en la contratación del personal al servicio del Estado. Se establecen obligaciones del empleado público de carácter general, se establecen definiciones genéricas también sobre la materia, pero cada una de estas las vamos a ver aterrizadas en los distintos regímenes laborales existentes, porque en el Estado existen varios regímenes laborales. Existen, como ustedes saben, desde ya años atrás, y ahí por ahí tengo alguna PPT que mencionaré, por ejemplo, el régimen del Decreto Legislativo 276, 728, CAS, y CAS, que son los que se consideran, entre comillas, regímenes generales del Estado, regímenes laborales generales del Estado. Esto a consideración de servir. Desde mi óptica, no es correcto llamarlos en esos términos porque sus reglas de juego son diferenciadas en cada caso, pero se les señala como regímenes generales por cuanto que regulan a la mayoría de personas que están al servicio del Estado en calidad de administrativos propiamente dichos, ¿cierto? Y en lo que concierne al procedimiento disciplinario de estos tres regímenes, ellos se ciñen a lo que dice la ley del servicio civil. La ley del servicio civil va a suplir estos tres regímenes en algún momento. Ya no sabría decirles cuándo, porque cuando la ley del servicio civil entró en vigencia, luego en el 2014, se supone que 5 años después, hacia el 2019, ya todas las entidades del Estado debían haber optado por incorporarse a dicho nuevo régimen y los trabajadores del Estado debieron haber pasado al régimen de la ley del servicio civil, con lo cual las disposiciones de la ley marco del empleo público ya quedaban en desuso, formalmente derogadas, conforme a lo que dispone la propia ley del servicio civil, que señala que una vez implementada esta norma, la ley marco del empleo público pues quedaba derogada, lo cual no ha sucedido por obvias razones, todos conocemos que el tránsito hacia la ley del servicio civil ha sido dificultoso, no ha tenido el éxito que se requiere por las razones varias que podríamos identificar ahora. Yo tengo una teoría muy clara del asunto que luego voy a exponer conforme vayamos avanzando, pero de cara al encargo, lo que necesitamos saber como primer término es que la ley marco del empleo público no es un régimen laboral, no es un régimen laboral del Estado. Pero para entender su dinámica tenemos que ver ahora también en paralelo la ley del servicio civil. Y para conversar respecto de este primer asunto que tenemos como encargo referido a la relación entre el Estado y el empleado, es necesario poner en contexto las cosas, para lo cual tenemos que entender o conocer algunos antecedentes del empleo público en el Perú. Y hay que tener en claro que a nivel laboral público no hemos tenido una estructura clara, una dinámica
adecuada de funcionamiento en este asunto, ya porque no ha tenido un desarrollo normativo adecuado, eh, dado que recién en 1850, años después de nuestra independencia, en 1821, tuvimos una primera ley que reguló en parte, los derechos de jubilación y cesantía de los empleados públicos. Tiene sentido, estábamos ante una nación joven, un Estado joven, que no, que se sustentaba en normativa inherente al régimen anterior, al régimen español. Ya en 1950, mire cuántos años después, pudimos identificar un estatuto y escalafón del servicio civil y pensiones, que lo que pretendió en su momento fue precisamente ordenar la materia, la normativa sobre la materia. Y es recién con la Constitución de 1979, más de 120 años después de nuestra independencia, ¿de acuerdo? Más de 120 años después de nuestra independencia, más de 150 años después de nuestra independencia, que podíamos identificar por primera vez la exigencia de que sea una ley en la que se regule el ingreso y derechos y deberes que corresponden a los servidores públicos. Entonces, digamos que pretendimos ordenar la casa en materia de contratación pública recién a partir de la existencia de la Constitución de Contratación Laboral Pública, a partir de la existencia de la Constitución de 1979. Y claro, derivamos en la ley esta regulación la regulación de estos asuntos a efectos de establecer cuál era la fórmula de ingreso al Estado para trabajar en el Estado y cuáles son los derechos y deberes que corresponden a los servidores públicos. ¿Cuál es la norma que constituye el primer gran intento de la administración pública peruana para regular estos asuntos de modo macro? Me refiero de tratar de tener un estatuto de trabajadores del Estado, un régimen único, un régimen laboral aplicable a aquellas personas que ejercen funciones en el Estado y que quieran hacer carrera en el Estado, fue el decreto legislativo 276, también conocida como Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que fue dictada en el marco de la Constitución del 79, recién eh, dictada, como pueden ver, por el decreto, al tratarse un decreto legislativo, por el Poder Ejecutivo, por delegación del Congreso de la República. Entonces, este artículo 186 de la Constitución del 79, que delegó en la ley el desarrollo de la norma, lo vimos aterrizado recién en la Constitución, perdón, en el decreto legislativo 276 años después. Ahora, ¿qué nos decía la Constitución del 79 en relación a este asunto, al empleo laboral público, para entender la relación entre el Estado y el empleado? La Constitución del 79, en su artículo 59, señalaba expresamente que la ley regula el ingreso y los derechos y deberes que corresponden a los servidores públicos. Reitero, la Constitución derivó a la ley en específico la creación del régimen de los trabajadores estatales. Y el artículo 60 de la misma norma señala que un sistema único homologa las remuneraciones, bonificaciones y pensiones de los servidores del Estado, con lo cual, bajo el régimen constitucional del 79, se entiende la necesidad de crear un sistema administrativo laboral del personal al servicio del Estado. Entonces el Estado entiende la necesidad de crear un régimen único laboral para el personal a su servicio, estatutario, entendido con posibilidades de progreso, de ascenso, de progresión en la carrera en el tiempo. El primer gran intento de
de replicar lo que sucede en España, lo que sucede en otras regulaciones europeas sobre todo, fue el decreto legislativo 276 en el marco constitucional de lo que decía la Carta Magna de 1979. ¿Habrá diferencia respecto de lo que dice la Constitución del 93, o sea, respecto a lo que dijo o decía en su momento o regulaba en su oportunidad la Constitución del 79 versus lo que regula la Constitución vigente? Miren ustedes, en su capítulo cuarto, la Constitución vigente de 1993 señala o incluye el capítulo de la función pública, en el cual encontramos 4 artículos sobre la materia. En este texto constitucional se ha suprimido la mención al régimen remuneratorio único y homologado. Sin embargo, reitera la separación conceptual al incluir una disposición transitoria que da al mismo tiempo permanencia y transitoriedad a la existencia de estatutos independientes. Con lo cual, ya en el marco social, coyuntural, económico, político de 1993, que era absolutamente diferenciado al de 1979, la lógica en relación al empleo público cambia. La noción y la regulación del empleo público cambia, a partir de lo que dice la Constitución, ¿de acuerdo? Porque ya se retira la noción al régimen remuneratorio único y homologado. Se mantiene la técnica de derivar a una norma inferior, la ley, la regulación del ingreso a la carrera administrativa, los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. Al ya no tratarse de un régimen único, ¿de acuerdo? Aparece en el Estado, y dada la coyuntura social, repito, económica en la cual nos tocaba vivir, se abren las puertas a incorporar en el Estado fórmulas, la fórmula de contratación privada en el sector público, que es aquella regulada en el ahora texto único ordenado del decreto legislativo 728, lo cual comentaré más adelante. Pero es importante estar en contexto adecuado del momento en el que se emiten las leyes, de acuerdo a la Constitución en su oportunidad, y cómo es que el Estado se va relacionando con el privado, con sus trabajadores. En primer término, entendiendo de que solamente puede haber un único régimen laboral, que es el 276, entendiendo además que este trabajador debería progresar en la carrera, debería tener posibilidades de crecimiento dentro de la administración pública, en un marco constitucional paternalista, en un marco constitucional en el que el Estado es prestador de servicios, en un marco constitucional que permitía a la administración pública peruana tener muchas empresas a su servicio, ergo muchos más trabajadores a su servicio, y en el entendido que el Estado tenía que prestar esos servicios a los ciudadanos. Bueno, en el marco de la Constitución del 93, el Estado a nivel de participación en la economía se reduce porque deja de ser un Estado prestacional para convertirse en un Estado supervisor, subsidiario en materia económica. Por eso es que el Estado, en el paso del tiempo, del 91 en adelante, con el cambio de gobierno del presidente García al presidente Fujimori, ambos fallecidos ahora, pasamos un proceso de promoción de la inversión privada. Y habiendo comprobado la ineficiencia de las administraciones públicas y desde una perspectiva en estricto laboral, abusando, si se quiere, o contraviniendo derechos laborales, se incorporó al sector público, como lo adelanté, un régimen laboral privado que precisamente flexibilizó el vínculo que sí ofrecía este decreto legislativo 276 o que sigue ofreciendo incluso a aquellas personas que mantienen ese vínculo con el Estado. ¿Para qué? Para promover precisamente
la inversión privada. ¿Para qué? Para proceder con la venta de toda la actividad empresarial del Estado peruano, con las críticas que eso pueda merecer a nivel económico, por la falta de supervisión, por la falta de verificación de los resultados en cuanto al destino de los fondos obtenidos de esas ventas y el impacto negativo que generó en las personas que fueron destituidos en esa época. Ahora voy a entrar en resumen luego de ello, pero entremos en contexto, ¿no? Así se relacionaba el Estado con sus trabajadores bajo el marco de la Constitución del 79, si se quiere desde una mirada responsable, en el entendido que son personas que quieren desarrollarse dentro de la administración pública, desde una mirada mucho más paternalista en el marco del 79, pero sin conciencia de la ineficiencia en la cual se había caído, dada la superpoblación de la administración pública, la falta de control, precisamente de esa actividad de los servidores públicos y la problemática social en la que veníamos viviendo. La Constitución del 93, de corte liberal, por donde se lo mire, bajo una mirada eh, en el marco de un proceso de promoción de la inversión privada, flexibilizó la contratación pública, incorporó una normativa de índole privada al sistema estatal, como ha sucedido en varios otros países del mundo, para poder facilitar precisamente ese proceso de promoción de la inversión privada. ¿Qué más nos dice la Constitución del 93? La ley regula el ingreso a la carrera pública, los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. ¿Cuál ha sido la causa de la carencia de un servicio civil de carrera pública? Como lo acabo de mencionar. Y esto es importante, ¿no? Porque es importante porque cómo queremos relacionarnos como Estado con nuestros trabajadores. Queremos un sistema de contratación abierta, cerrada, que involucra a uno y otro. El sistema de contratación abierta involucra que, como funciona hasta ahora, con excepción del decreto legislativo 276 y la ley del servicio civil, se abre una posición en K728 o 276 hasta hace unos años y podíamos ingresar, ¿cierto? En cualquier etapa, en cualquier posición. Esto es lo que se denomina un sistema de contratación abierta, sistema de puestos. Tú ingresas un puesto en específico, pero no tienes posibilidad de crecer dentro de la organización del Estado. O de carrera, que es lo que quiso hacer la 276 y no pudo efectivizarse, y es lo que se pretende hacer con la ley del servicio civil. Bueno, ¿qué queremos? Estamos en el segundo intento, ¿no? La ley del servicio civil, repito, es ese segundo intento de lograr una carrera, un régimen de carrera administrativa. No se pudo lograr con la 276 precisamente porque en 1990, por razones económicas, legales y políticas, poco a poco se vio imposibilitada la implementación de esta norma que ya tenía varios años de publicada y que fue reglamentada muchos años después. Vamos a hablar de las causas económicas a nivel presupuestal. ¿Ya? Desde 1991 existieron restricciones presupuestales para la contratación de personal permanente al servicio del Estado. De hecho, no se pudo contratar personal dentro de la carrera administrativa precisamente por la estabilidad absoluta que este régimen involucra, que supone tener estabilidad absoluta que solo te puedan destituir por falta grave debidamente acreditada. Entonces, dado el proceso de promoción de la inversión privada en el que nos encontrábamos, lo cual involucraba que el Estado quisiera vender su actividad empresarial para obtener liquidez y salir de la deuda interna y externa que nos ahorcaba, no se permitía o parte de su estrategia era no tener personal permanente a su servicio o mayor cantidad de personal permanente a su servicio, porque eso dificultaba las operaciones que tenían previstas. Por eso es que las medidas de índole económico de inicio de los 90 impidieron precisamente lograr lo que estoy mencionando, lograr implementar, consolidar
un servicio civil de carrera pública. Se restringió la contratación de personal bajo el régimen del decreto legislativo 276, se reajustaron sus remuneraciones, se impidieron la creación de nuevas plazas, lo que hizo que recurriéramos a la contratación de autónomos, los decretos, los locadores de servicios, que se contrataran asesorías y que tuviéramos terceros que estuvieran realizando labores de carácter permanente. Esto sumado, por supuesto, también a la implementación, como ya lo dije, del decreto legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo, en el sistema de contratación laboral pública, en el marco, insisto, de un régimen de privatización estatal, acorde a la política económica de la época. Se laboralizó formalmente el empleo público, que es una carrera administrativa, que debió ser una carrera administrativa, o en el marco de la Constitución del 79 pretendió serlo, ¿de acuerdo? Con el establecimiento de este nuevo régimen laboral se flexibilizaron los derechos laborales y en el tiempo se dificultó precisamente la existencia de una carrera pública para aquella persona que quisiera trabajar en el Estado y progresar en el tiempo mediante la figura de ascensos. No existe la figura de ascensos en el Perú en el marco del decreto legislativo 728, porque es un sistema de puestos, nadie asciende siendo CAS, sino que postula a otra plaza y renuncia a la anterior. Lo mismo sucedía con el 728. Con los 276 se supone que eso debió funcionar de esa manera, y con la ley del servicio civil, que más adelante comentaré, se pretende lograrlo. Pero nos hemos puesto piedra tras piedra en el camino para su implementación, lo cual parece que viene dificultando más conseguir este objetivo. Entonces, se acogió la regulación laboral privada para los trabajadores del sector público, lo cual operó primero con los trabajadores de las empresas del Estado, en la línea de lo que estoy diciendo, para poder despedirlos y después vender las empresas, y algunas entidades a las que se sujetó el régimen laboral privado. Por eso es que existen personas al servicio de ministerios, al servicio de instituciones varias del Estado que tienen vínculo laboral bajo el régimen del decreto legislativo 728, ¿de acuerdo? Más allá de que en asuntos disciplinarios se ciñan a lo que dice la ley del servicio civil, hay un porqué, porque al Estado le interesaba tener siempre facilidad de flexibilidad laboral, por no decir facilidad de desvinculación de los trabajadores. Esta tendencia de extender las normas laborales a los trabajadores, especialmente en las empresas estatales, se ha sucedido en distintos países de América Latina, ¿de acuerdo? Y no somos los únicos. Ya en una segunda etapa se crearon y reorganizaron y reestructuraron algunas entidades públicas, eh, prohibiendo la contratación de personal, ¿de acuerdo? Y de hecho, en su oportunidad se crearon entidades como el Consejo Nacional de Descentralización, que se encargaban de mirar estos asuntos de contratación pública. Hay varios temas en los cuales tendríamos que entrar en detalle, pero para no desordenarnos, quiero primero comentar las causas políticas y luego voy a hacer un resumen de lo que estoy exponiendo. En cuanto a las causas políticas electorales que han impedido que a la fecha tengamos un sistema de carrera administrativa, tanto las medidas económicas como legales presentadas tenían un trasfondo político, porque el gobierno de la época, ¿de acuerdo?, el de Alberto Fujimori, Cambio 90, buscó difundir que estaba frente a un firme proceso de reducción del aparato estatal, en el marco precisamente de la Constitución de 1993, bajo una mirada neoliberal,
en el cual el régimen económico constitucional es distinto en relación a la Constitución del 79, conforme lo expliqué al inicio de mi exposición. Esto involucraba tener un Estado pequeño, un Estado reducido, supervisor, no un Estado actor, no un Estado eh, prestador de servicios públicos. Esto involucraba reducir a los trabajadores públicos y su costo de contratación, lo cual tuvo inmediatos réditos electorales y apoyo popular, que colaboró en su oportunidad con la reelección presidencial en 1995. Y ya en los últimos años del régimen, con su caída en el 2000, se pudo advertir que no necesariamente se logró lo esperado, porque, claro, se prohibió la formalidad de la contratación permanente de trabajadores vía procesos de selección, ¿cierto? Sea 728 o 276, pero se habilitó la contratación de locadores de servicios cuyos contratos obviamente se desnaturalizaban, entre otros factores que hay que tener presentes. Luego voy a mostrar esto lo he sacado de la fuente de Servir, pero primero les voy a contar la historia, todo lo que les he adelantado voy a tratar de resumirlo. Y a mí me gusta contar la historia del servicio civil peruano como la historia de un gordito que tiene pues descuido de muchos años en su salud, para con su salud, y tiene que ser intervenido de urgencia por recomendación médica a efectos de poder mantenerse medianamente saludable o recuperar la salud. Tiene que someterse a una operación gástrica, se hace la banda gástrica y este gordito, llamado Administración Pública Peruana, se adelgaza nuevamente. Como ya les he dicho, la coyuntura social del Perú de los 80 en el marco de la Constitución del 79 involucraba crisis social por terrorismo, involucraba una deuda externa casi impagable, una deuda interna muy compleja y una administración pública superpoblada, lejos de cualquier apasionamiento político, porque estamos en un espacio académico. Durante esos años, mucho más que ahora, reinaba la cultura del tarjetazo, del amiguismo dentro de la administración pública peruana. Esto suponía que no necesariamente al servicio de la administración pública peruana estuviera trabajando el personal idóneo, ¿de acuerdo? Con el perfil idóneo para ejercer labores técnicas tanto en la administración pública como en la actividad empresarial estatal, que era mucha, ¿de acuerdo? Porque para quienes sean jóvenes deben saber que el Estado tenía cines, que el Estado tenía bazares, que el Estado realizaba actividad económica que actualmente es impensable, pero que se consideraba necesaria en el marco de la Constitución de 1979. Entonces, ese gordito al cual estoy haciendo referencia tenía que adelgazar. En el marco de la dieta que ofrecía el Fondo Monetario Internacional y a efectos de poder el Estado peruano ser sujeto de crédito internacional, tenía que, entre otras varias medidas, adelgazar su estructura para poder ser, entre comillas, ser eficiente en cuanto al gasto de planillas y también para poder cumplir, como lo comenté hacia el inicio, con su objetivo de poder privatizar los servicios que bien podían ser prestados por los particulares. Las críticas son varias para el proceso de privatización porque en vez de vender se pudo concesionar, se pudo vender con mejor supervisión, pero bueno. ¿Qué hizo el Estado peruano? ¿Qué hizo el gordito? Dejó, después de la operación, de acuerdo, de hacerse la banda gástrica, o qué involucró esa banda gástrica, para decirlo de forma más adecuada. Involucró implementar este decreto legislativo 728, que es un régimen de la actividad laboral privada, en las empresas estatales, incentivar las renuncias voluntarias de las personas para que las personas se desvincularan del Estado, luego de incentivar las renuncias a quienes no aceptaron los incentivos de renuncias,
se les desvinculó de la administración pública en los primeros años de 1990, lo cual generó que estas personas demandaran reposiciones a los puestos de los cuales habían sido desvinculados. Estas personas, durante los primeros años de los 90, que eventualmente tenían muchos años al servicio del Estado, no se reengancharon con facilidad ni en el Estado, obviamente, ni en el sector privado por la crisis económica en la que nos encontramos, y a que se dedicaron muchos de ellos a los oficios de la época. Ahí apareció la combi, apareció el taxi para quienes no son limeños, el tico, aparecieron muchos compatriotas, se fueron a vivir a economías pudientes de la época, curiosamente Argentina, Venezuela, España y Estados Unidos siempre, y se fueron a trabajar fuera o se dedicaron a otras actividades ajenas a aquellas que venían realizando. Y eso lo dejo en stand-by. Entonces el gordito se adelgazó inevitablemente porque, claro, estas personas ya no estaban al servicio del Estado. Pero, como ya lo comenté también, habían servicios requerimientos de servicios que siempre aparecían o iban apareciendo. Yo se involucraba que el Estado, ante la prohibición de la contratación de personal de manera permanente, por las prohibiciones de 1991 a las cuales ya nos referimos, contratará ahora bajo la fórmula de locaciones de servicios. Entonces el gordito, que se había adelgazado, primero, en vez de seguir una dieta de mantenimiento, pues picaba un chocolatito, se comía una galletita, porque contrataba un locador por aquí, otro locador por allá, hasta que un locador, al percatarse que llegaba a la misma hora que sus compañeros de trabajo, que vestía uniforme, que tenía photocheck, que marcaba tarjeta, que salía en las reuniones de trabajo, que estaba en la foto de las reuniones de trabajo, que lo amonestaban verbalmente, que le iniciaban procedimientos disciplinarios, se le ocurrió presentar una demanda de relación, de existencia de relación laboral, de desnaturalización del vínculo civil inicialmente, y lo ganó válidamente en el Poder Judicial. Esto hizo como efecto dominó que el resto de afectados también presentara sus demandas, y el Estado, el delgado Estado, comenzó a engordar nuevamente porque esas personas se incluían nuevamente en la planilla del Estado. Pero no solo eso, sino que todas aquellas personas que les había comentado habían sido destituidas originalmente y que habían presentado sus demandas en listas posteriores, comenzaban a reincorporarse al Estado en posiciones equivalentes a las que ocupaban en su oportunidad, sin importar que 3, 4, 5, 10 años antes o después de haber sido destituidos por razones de necesidad, ya no ejercían la función porque, como se los decía, estaban en oficios, y el juez, lejos de evaluar eso también o determinar pagos indemnizatorios eventualmente, ordenaba reposiciones de personas que ya no estaban capacitadas para prestar el servicio, pero era el Estado nuevamente disparándose a los pies. Ya posteriormente, este gordito que se adelgazó y que comenzó a engordar nuevamente, tuvo la genial idea en el 2008 de decir, oye, para que ya no siga comiendo este señor, para que no sigan ingresando más trabajadores, entre comillas, por la ventana vía locadores de servicios, creemos una norma que le otorgue más beneficios a los locadores, pero que no sea laboral. Y tanto no va a ser laboral que le vamos a poner contrato administrativo con mayúsculas de servicios para que no desnaturalice. Y eso pasó. Crearon el CAS. Desde el 2008 tenemos una norma de carácter temporal, ¿de acuerdo? Que de temporal no tiene nada porque ya es un adolescente de 17 años. Que nació dentro del sistema de abastecimiento, pero que gracias a una demanda de inconstitucionalidad se consideró como un régimen laboral más, con lo cual nuestro gordito siguió engordando. Y posteriormente, ya en pandemia, preocupados, a pesar de que existía una norma que pretendía o pretende hasta ahora ser la mediana solución a esta problemática que vengo exponiendo, y me refiero a la ley del servicio civil, por razones populistas, y claro, en defensa de los derechos de los trabajadores desde otra perspectiva,
Entre otras medidas varias, se ha declarado, por ejemplo, que los CAS, que están al servicio del Estado, ahora sean personal permanente. Entonces, esa es la dinámica en la que vivimos en el Perú y esa es la forma de relacionarse entre el Estado y los particulares. No tenemos un norte claro, no tenemos una política de Estado. Parecía ser que la ley del servicio civil se convertía, y las demás medidas que estaban alrededor se convertían en una política de Estado en materia del personal a su servicio, pero no, no lo fue. Definitivamente no lo es, visto lo que ha sucedido con los CAS ahora último, pandemia puntualmente. Pero es con lo que nos toca vivir, es con lo que es la forma en la que nos manejamos en las relaciones entre el Estado y el personal a su servicio. Esta es la historia del marco normativo, ¿de acuerdo? Del Estado, del personal al servicio del Estado. En 1982 se creó la Ley de Profesionales de la Salud. En el 84 se crea la Ley de la Carrera Administrativa mediante el Decreto Legislativo 276. En 1989 se otorga al INAP la posibilidad, al Instituto Nacional de Administración Pública, la posibilidad de tener presencia en el gabinete con voz pero sin voto ante el Consejo de Ministros. En 1990 se aprueba la carrera el reglamento de la carrera administrativa, nótese que es 6 años después. En 1991 se incorpora el régimen laboral de la actividad privada al Estado, que marca la cancha respecto a todos los cambios futuros que he expuesto. En 1992 ya se dan las evaluaciones semestrales y obligatorias y los ceses colectivos a los cuales he hecho mención, previos incentivos de renuncia. Desde 1993 tenemos normas de austeridad que prohíben nombramientos y los aumentos salariales. En el 95 se cierra el INAP. En el 96 se crea la ley del empleo público. Y en adelante, Sí, doctores, unos segundos, por favor, que ya está solucionando el doctor Andrés Gutiérrez sobre su computadora. No se preocupen, que seguimos en clase. Doctor Andrés, ¿me logra escuchar? parece, sí, parece, te escucho, parece que tuvimos un inconveniente, pero seguimos. Sí, doctor, no se preocupe. Solamente hace unos segundos. Igual también nuestros participantes están atentos. Gloria, ¿cómo estás? Gracias por activar tu cámara. Sí, entonces, ¿en qué diapositiva? ¿Me confirman, por favor, Brian? La que tenemos a Eh, la vista. Sí, en la que está en vista, me confirman por el chat ustedes. A ver. Sí, 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 esta es. Sí, doctor. Listo, entonces, desde ahí. Continuamos. Gracias. Y en el 2008 se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ¿cierto? Aquí valdría agregar que en el 2014 se publicó la Ley del Servicio Civil y su reglamento, y que en el 2022 se establece que el CAS, todas las personas al servicio del Estado bajo el régimen del contrato administrativo de servicios, tienen carácter permanente, ¿no? Tienen estabilidad ya ganada al servicio del Estado. Entonces, esto es un poquito lo que acabo de explicar, ¿de acuerdo? Hay que tenerlo presente. Eh, Esta fue la dinámica que nos ha tocado vivir en lo que concierne a la historia de la administración pública. Han habido intentos de reforma, sí, han habido intentos de reforma del empleo público que quiero mencionar. La primera fue, y esto a partir de lo que Servir ha expuesto también, ¿de acuerdo? Hay un primer intento de reformas entre el 90 y el 92, esto para redondear lo que ya expuse, que apunta a reducir el tamaño del Estado y a redefinir su papel.
Para este primer intento de reformas hay 6 medidas principales. Una, que es reducir el personal al servicio del Estado y realizar ceses colectivos a través de evaluaciones de servidores públicos y el programa de compra de renuncias. Evaluaciones semestrales, al no contar con criterios claros, que dieron lugar a los ceses colectivos sin contar con el incentivo que se otorgaba a la renuncia voluntaria. Y ahí de repente es importante mencionar que este problema, esta ilegalidad del Estado al momento de evaluar al personal al servicio del Estado sin establecer claramente cuáles son las reglas de juego que serían evaluables, sobre las cuales se realizarían las distintas evaluaciones, ha marcado un temor para con la implementación de la ley del servicio civil, porque también establece, por supuesto, evaluaciones anuales, pero sobre la base del sistema de gestión de rendimiento, el subsistema de gestión de rendimiento, pero que tiene una naturaleza distinta a esta. De hecho, tiene prohibición de destitución como consecuencia de un primer resultado de evaluación. Bueno, esto no fue así en la época. En la época, dado el contexto que he explicado, económico, social que he explicado, la intención era desvincular al personal del servicio del Estado, con las consecuencias negativas que ha traído en el tiempo. La segunda medida de este primer intento de reformas fue el cierre del ingreso a la carrera. No se podía Nos... contratar personal de manera permanente. A ver, Reader, ¿nos quieres decir algo? Sí, doctor, estaba fallando, pero ya volví al internet. Gracias. De acuerdo. La tercera medida fue la creación del régimen laboral de la actividad privada, siendo uno de los cambios más significativos en la legislación laboral la aprobación del fomento del empleo, el decreto legislativo 728, que tuvo como finalidad flexibilizar el marco legal rígido que caracterizaba a nuestro país en materia de trabajo y propiciar una legislación flexible que permitiera un mayor acceso, pero también mayor desvinculación, por supuesto, ¿cierto? Porque si el personal al servicio del Estado, 276, migraba al 728, las reglas de juego pues son distintas porque la estabilidad absoluta se convierte en estabilidad Doctor, relativa doctor, con la ¿me logra posibilidad de escuchar? destitución de beneficios no personales para satisfacer las Doctor necesidades Andrés. al interior de las entidades. Sí, adelante, Reader. Sí, doctor, se está cortando. No sé si le parece, reinicia su router o se conecta con otra línea y Perfecto, continuamos. ¿Sí? perfecto, claro que sí. Gracias, doctor. Entonces, esperamos, estimados colegas, ya continuamos con la capacitación. Agradecemos su gentil comprensión. Si aún no te has matriculado a esta sesión, ¿qué esperas? La inversión de 20 soles tendría grabación, materiales de lectura y el certificado por 24 horas académicas. Ya en breves minutos continuamos con la sesión de clase. ¿Sí? Ustedes sí me escuchan, por favor, me confirman porque hace unos momentos estaba solicitando que me confirmen netamente si se estaba proyectando bien el PPT o está desconectado el channel. A ver, vamos a ver. Sí, muy bien. Sí se me escucha entonces. Ya, entonces esperamos por favor, doctores, que continuamos con la sesión con el doctor Andrés Vega, esta capacitación que es ciertamente muy buena, referente a lo que es justo no participando, me decían si cómo iba a salir el nombre, sale como curso especializado en la ley 28175, ley marco del empleo público, así se va a denominar. Y el certificado solamente lo emite el ilustre Colegio de Abogados de Cañete, válido para concurso público y privado. ¿Sí? Muy bien, esperamos nada más que ya el doctor está con nosotros nuevamente para la sesión del día de hoy. Ya saben, tener activo su cámara para que quede un registro que el participante también ha estado en sala de clase y debidamente sentados, por favor. ¿Sí? Esperamos, por favor, estimados doctores, que ya el doctor está reiniciando su router para continuar con la clase del día de hoy.
A ver, justo aquí tengo sobre el diplomado, sobre las clases que se vienen. Un momento, por favor. Listo, creo que a mí sí se me puede ver y sí se me puede escuchar. Entonces, esta sesión es parte del diplomado en gestión de recursos humanos y regímenes laborales. Estamos ya hoy día 11 de diciembre. Entonces, es con el doctor Jesús Andrés Vega. Después viene el 18, el 22. Ojo, estimados doctores, el 22 y el día 25. El día 22 sí va a haber clase, pero el día 25 no hay clase. Los que están llevando el diplomado. ¿Sí? Por favor, me confirman. Sí se está viendo, ¿cierto? Entonces, el día 22 sí hay clase, pero el día 25 no hay clase, que es día jueves. Pero el 28 sí continuamos con las sesiones. Luego de allí hacemos una pausa hasta el 5 de enero. ¿Listo? ¿Me avisas, Reader? Sí, doctor. ¿Puede nuevamente proyectar? Las disculpas del caso, qué raro, no he tenido esos problemas antes. Seguimos. Sí, doctor, no, no hay problema, estamos en la virtualidad, suele suceder, así que no, no se preocupe. Puede, bueno, informarnos nuevamente, explicarnos sobre su diapositiva. Gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, estábamos viendo este primer intento de reformas entre 1990 y 1992, sobre la cual ya les había comentado también, y que la quinta medida, que es algo que no les comenté, que sí, que está aquí en la PPT, fue la incorporación de las modalidades de contratación a través del Fondo de Apoyo Gerencial, los famosos FAG y el PNUD, ¿de acuerdo? Para el pago de funcionarios de alto nivel y personal que prestara servicios técnicos y profesionales, que es algo que hasta ahora se utiliza. El FAC es algo que de hecho hasta ahora se utiliza y desde mi punto de vista es súper necesario porque por mucho que existan críticas en relación a la remuneración o a los ingresos que determinadas personas al servicio del Estado puedan percibir en relación a otras, también es cierto que el sector privado ofrece remuneraciones de mejor consideración por capacidades equivalentes. Entonces, lo que se quiere es atraer al talento. Ahora, lo idóneo es escoger perfiles adecuados, técnicos, que cumplan con lo que se requiere para precisamente prestar el servicio idóneo al Estado. Pero bueno, es en 1992 donde se incorpora la figura, la posibilidad de contratación por PNUD y el Fondo de Apoyo Gerencial. Y una sexta medida fue la aprobación de conceptos no remunerativos como mecanismo alterno que permita el incremento de ingresos de los trabajadores bajo el régimen laboral público administrativo. Y el concepto más significativo fue la creación de los CAFAES, los Comités de Administración de Fondos de Asistencia y Estímulo. ¿Por qué? Que para quienes no están al tanto de este asunto, la remuneración de un 276, de una persona bajo el régimen del decreto legislativo 276, la remuneración total permanente, se dice, es equivalente, es irrisoria, digamos que es 0.05 soles, y otros conceptos remunerativos se han ido logrando en el tiempo a partir de la creación de leyes, pero obviamente llegado a fin de mes esos montos no sumaban un ingreso digno para los trabajadores. Y bueno, y se creó estos comités de administración de fondos de asistencia y de estímulo que varían dependiendo de cada entidad y de cada sector, porque lo que hacen es precisamente acumular la, las las tardanzas los descuentos por tardanzas que se aplican a los trabajadores, las multas que se imponen a estos, entre otros conceptos que se acumulan y que sirven como bonos para la subvención que perciben cada una de las personas bajo este régimen, bajo el régimen del decreto legislativo 276 y dependiendo de las carreras, también carreras especiales como profesores. Ahora, sin entrar en detalle en el CAFAE, lo único que importa mencionar es que no es remuneración, con lo cual a efectos de las bonificaciones por 20 o 25 años de servicios, pues
no se contabilizan estos ingresos. Un segundo intento de reformas entre el 95 y el 97 apuntó a la modernización del Estado a partir de la flexibilización y simplificación de los sistemas administrativos, desregulando los mismos. Eh, no tuvo el impacto que se quiso, ¿de acuerdo? Porque lo que se quiso hacer inicialmente fue sincerar la naturaleza de la contratación de servicios no personales, ¿de acuerdo? Pero no tuvo un resultado idóneo, porque realmente la problemática del personal contratado bajo el sistema de servicios no personales no tuvo el éxito requerido. Nunca se atacó el problema de manera idónea y se intentó hacer solo en el 2008 con la existencia del CAS, lo cual no tuvo los resultados adecuados conforme lo he mencionado también. Un tercer intento de reforma se dio ya entre el 2000 y el 2006, con la creación de espacios de concertación de políticas públicas que permitieran superar la desconfianza de la ciudadanía. En el 2002 se dio un nuevo proceso de modernización y descentralización del Estado, con la promulgación ya del 2004 de la Ley Marco del Empleo Público, que es una norma transversal, que no es un régimen, ¿de acuerdo?, para los empleados estatales, pero que establece al menos una clasificación de estos sin tener que remitirnos directamente a lo que sucedía en la 276, porque los 276 en su régimen original tenían un establecimiento, digamos, jerárquico a nivel dentro de la carrera. Pero ¿qué pasaba con las personas que eran contratadas bajo el régimen del decreto legislativo 728? En qué situación se encontraban dentro de la organización del Estado peruano. Entonces la ley marco del empleo público ya introduce la noción de funcionario público, la noción de servidor público de carrera, de directivo público, entre otros, que han sido ya modificados e incorporados en la ley del servicio civil y son a los que tenemos que ceñirnos, ¿no? Bueno, estos serían los intentos de reforma. Y quizás por aquí habría que poner lo que sucedió con la ley del servicio civil y lo que pasó con el CAS, ¿no?, del 2014 en adelante. Y aquí ya vamos contrastando qué dice la ley marco del empleo público versus lo que dice la ley del servicio civil, y ahí vamos conversando un poco más de detalle sobre el asunto. ¿Cuál es la finalidad de la ley marco del empleo público? Miren ustedes, esta ley, emitida en el 2004, tiene como finalidad establecer los lineamientos generales para promover, consolidar y mantener una administración pública moderna, jerárquica, profesional, unitaria, descentralizada y desconcentrada, basada en el respeto al Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la dignidad de la persona, el desarrollo de los valores morales y éticos y el fortalecimiento de los principios democráticos para obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal y el logro de una mejor atención de las personas. Piensa en el Estado empleador, independientemente del régimen en el cual te encuentres, ¿de acuerdo? Entonces, esta norma aplicaba a todas las entidades de la administración pública, aplica a todas las entidades de la administración pública porque no está derogada, entendiendo la existencia de pluralidad de regímenes. En cambio, la ley del servicio civil, de acuerdo, dice como finalidad que es la norma que rige ahora al personal al servicio del Estado y es la que debería acompañarnos en años posteriores cuando el personal del decreto legislativo 276 deje de estar en funciones por razones de jubilación, cuando los CAS en algún momento decidan pasar a la ley del servicio civil o ya no existan dentro de la organización pública peruana. Lo mismo pasa con los 728. La finalidad de la ley del servicio civil es que las entidades públicas alcancen mayores niveles de eficiencia y eficacia y presten efectivamente servicios de calidad a través de un mejor servicio civil, así como promover el desarrollo de las personas que lo integran. Tienen objetivos parecidos. La verdad es que los objetivos que están aquí se parecen a la finalidad de aquí y la finalidad que está en la ley marco del empleo público se parece al objeto, pero sí me voy a permitir leerlo y comentarlo. ¿Cuáles son los objetivos de la ley marco del empleo público? Consolidar el pleno desarrollo de los organismos públicos y del personal que en ellos trabajan,
determinar los principios que rigen al empleo público, crear las condiciones para que las entidades públicas sean organizadas, eficientes, eficaces, participativas, transparentes, honestas y competitivas en el cumplimiento de sus responsabilidades de gobierno y en los servicios que prestan a la sociedad, y normar las relaciones de trabajo en el empleo público y la gestión del desempeño laboral para brindar los servicios de calidad a los usuarios sobre la base de políticas de gestión por resultados. Esto no es tan distinto a lo que leemos ahora en la ley del servicio civil y en el discurso de servir en general. Me refiero a la entidad, a la Autoridad Nacional del Servicio Civil. La ley marco del empleo público, como se los indicaba, fue el resultado de una evaluación técnica de una comisión multisectorial en su momento preocupada por el asunto, que dio mérito a esta. La ley del servicio civil ha recogido mucho de lo que dice la ley marco del empleo público. La ley del servicio civil tiene como objeto establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y la prestación de servicios a cargo de estas. La ley marco del empleo público no está derogada. Va a quedar sin efecto cuando se implemente la ley del servicio civil en su totalidad dentro de la administración pública. ¿Cuándo sucederá? No sabemos. Al ritmo que vamos, no sabemos. ¿De acuerdo? Por eso debió pasar. Y estas son las obligaciones de los trabajadores. Vamos a mirar las obligaciones, y aquí ya hemos avanzado, ya estamos en los deberes generales del empleado público. La enumeración de obligaciones que están en el marco que describe la ley marco del empleo público, insisto, es una ley marco, no es un régimen, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que estas obligaciones las vamos a encontrar casi repetidas en la ley del servicio civil y en cada uno de los regímenes especiales, porque esta es la ley marco, precisamente, ¿de acuerdo? Y como no he querido copiar toda la PPT, vamos a leerlo de la ley directamente. Tengo la ley a la mano y voy a poner artículo 16 de la ley marco del empleo público, ¿ya? Y después vamos al 39 de la ley. Confírmeme que se ve, por favor, Norma. Sí, doctor, sí se puede visualizar. Perfecto, gracias. Okay. Entonces, la ley marco del empleo público enumera estas obligaciones de los trabajadores. Como es claro, como en cualquier trabajo, cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público, ¿cierto? Personal y diligentemente. Prestar los servicios de forma exclusiva durante la jornada de trabajo, salvo labor docente, la cual podrá ser ejercida fuera de la jornada de trabajo. Esto es importante porque ha traído determinada controversia. Esto tiene respaldo en lo que dice la Constitución, ¿de acuerdo? No puede pasar lo que se ha visto en distintas ocasiones, sobre todo en el servicio, el personal de salud, puntualmente los médicos, que muchas veces trabajan en hospitales, que tienen el consultorio privado al frente del hospital y se van un par de horas o tres del horario de trabajo para atender en su consultorio privado, con lo cual están incurriendo en esta prohibición. Distinta es la figura en la que eres docente universitario, ¿de acuerdo? Y percibes un ingreso adicional fuera de la jornada de trabajo o con la jornada de trabajo con cargo a compensación y puedes realizar esa actividad. Esto tiene sentido, ¿de acuerdo? Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos, destinándolos solo para la prestación del servicio público. Los bienes que te otorga la administración pública para el ejercicio de sus funciones son para eso y nada más que eso. Percibir contraprestación de sus servicios solo
lo determinado, percibir en contraprestación de sus servicios solo lo determinado en el contrato de trabajo y las fuentes normativas del empleo público. Está prohibido recibir dádivas, promesas, donativos o retribuciones de terceros para realizar o emitir actos de servicio. Esto que ahora ha meritado incluso todo un sistema de integridad y ética pública, ¿cierto? Se sustenta en este mandato, entre otros, por supuesto, pero está asociado a ese rol del personal del servicio del Estado que lo vincula al interés público y a verse impedido de recibir cualquier tipo de incentivo para el ejercicio de sus funciones, contraprestación adicional a la percibida por el Estado para hacer sus tareas como funcionario público. Entonces es algo que ya está marcado desde el 2004 en esta ley. Lo encontramos en la 276 también, por supuesto. No es nada nuevo. Lo encontramos en los regímenes especiales. Lo vamos a encontrar, aunque redactado no en términos iguales, en la ley del servicio civil, conforme veremos. No emitir opinión ni brindar declaraciones en nombre del Estado, salvo autorización expresa del superior jerárquico competente sobre la materia respecto de la cual se le dio autorización bajo responsabilidad. Nadie puede salir a la prensa o emitir opinión respecto de un asunto de, que es inherente a la labor que ejerce en algún medio público, en redes sociales ahora, sobre el particular. Insisto, esto está en esta norma, pero lo vamos a encontrar en el régimen especial de cada trabajador y lo vamos a ver en la ley del servicio civil. Actuar con transparencia en el ejercicio de la función y guardar secreto y o reserva de la información pública calificada como tal por las normas sobre la materia y aquellas que afecten derechos fundamentales. La premisa es que toda la información es pública, ¿cierto? Toda la información del Estado es pública. Pero eso no quiere decir que por ser pública podamos andar revelando los memorandos sobre los cuales tenemos conocimiento, la información sobre la que tengamos conocimiento. Hay procedimientos, hay vías para que esto suceda. La información se publica en la web institucional, a través del portal de transparencia, ¿cierto? Se entrega a los particulares que la requieren en ejercicio de proceso de acceso a la información pública, procedimiento de acceso a la información pública, pero no es que por ser pública podamos publicar un memorando, por ejemplo, en nuestro Instagram o Facebook, no tiene ningún sentido, ¿cierto? Hay procedimientos a seguir. Bueno, esta norma la vamos a encontrar en los regímenes especiales también. Actuar con imparcialidad, omitiendo participar o intervenir por sí o por terceras personas, directa o indirectamente, en los contratos con su entidad o en los que tenga el interés propio empleado, su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esto también lo encontramos en la norma especial y está asociado al principio de imparcialidad que encontramos también en la ley, en el texto único ordenado de la ley del procedimiento administrativo general, ¿verdad? Entonces, además, existe un deber de abstención de los funcionarios públicos cuando exista alguna razón que pueda atentar precisamente contra la imparcialidad. Concurrir puntualmente y observar los horarios establecidos. Insisto que todo esto que estamos revisando lo vamos a ver recogido, porque esta es una norma macro, lo vamos a ver recogido en los distintos regímenes especiales. Todos tienen la obligación de asistir puntualmente al trabajo y observar los horarios establecidos. Conocer las labores del cargo y capacitarse para un mejor desempeño, por supuesto. Observar un buen trato y lealtad hacia el público en general, hacia los superiores y compañeros de trabajo. Guardar absoluta reserva en los asuntos que revistan tal carácter, aún después de haber cesado en el cargo. Este es un deber ad eternum, ¿de acuerdo? No es que después de transcurrido un año puedas revelar esa información.
la información que tiene carácter de reservado, que está protegida porque no tiene carácter público, ¿de acuerdo? En ningún momento en el que tú dejas de ser funcionario público o servidor del Estado puedes revelarla. Eso hay que tenerlo muy presente. Informar a la superioridad o denunciar al superior jerárquico o denunciar ante la autoridad correspondiente los actos delictivos o de inmoralidad cometidos en el ejercicio del empleo público. Supeditar los intereses particulares a las condiciones de trabajo y a las prioridades fijadas por la entidad. No practicar actividades político-partidarias en su centro de trabajo y en cualquier entidad del Estado. Está clarísimo esto, ¿no? E insisto, lo vemos en todos los regímenes. No suscribir contrato de locación de servicios bajo cualquier modalidad con otra entidad pública. Esto está vinculado a la prohibición de doble percepción, Y en el contexto, además, en el que sucedían las cosas, ¿no? Porque esta norma fue emitida en el 2004. Presentar declaración jurada anual de bienes y rentas, así como el asumir y cesar en el cargo. Al asumir y al cesar en el cargo, que esas son las obligaciones inherentes al ejercicio de la función pública, que es una obligación que es supervisada por qué entidad. ¿Qué entidad del Estado supervisa la declaración jurada anual de bienes y rentas? La Contraloría General de la República. Participar según su cargo en las instancias internas y externas donde se promueva la participación de la ciudadanía, y las demás que señale la presente ley, los reglamentos y directivas o las leyes de desarrollo de esta ley marco. Insisto, ley marco del empleo público. De esta norma, en esta norma vamos a encontrar los fundamentos de las otras. Vamos a la ley del servicio civil ahora. ¿Qué dice la ley del servicio civil? En su artículo 39, para que vean que guarda directa similitud. Déjenme encontrarla para compartir. Líder, confírmame que se ve, por favor. Sí, doctor, sí se puede visualizar. Perfecto. Obligaciones de los servidores civiles, ya en la ley del servicio civil. Va en la línea de lo que estoy exponiendo. Repito, esas obligaciones que están en la ley marco del empleo público las vamos a ver recogidas en los distintos regímenes especiales, redactados en términos parecidos, por supuesto. Cumplir leal y diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio público. Privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o de particulares. Informar oportunamente a los superiores jerárquicos de cualquier circunstancia que ponga en riesgo o afecte el logro de los objetivos institucionales o la actuación de la entidad. Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos. Los recursos y el personal a su cargo se asignan exclusivamente para el servicio oficial. No emitir opiniones ni brindar declaraciones en nombre de la entidad, salvo autorización expresa del superior jerárquico competente o cuando ello corresponda por la naturaleza del puesto. Informar a la autoridad superior o denunciar ante la autoridad correspondiente los actos delictivos, faltas disciplinarias o irregularidades que conozca. Actuar con imparcialidad y neutralidad política. No participar ni intervenir por sí o por terceras personas, directa o indirectamente, en los contratos con su entidad o con cualquier otra entidad en los que tenga interés el propio servidor civil, su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. No participar ni intervenir por sí o por terceras personas directa o indirectamente en la gestión de intereses de un procedimiento administrativo de su entidad. En el caso del nivel nacional de gobierno, esta prohibición se extiende a los procedimientos administrativos tramitados en todas las entidades pertenecientes a su sector. Guardar secreto o reserva de la información calificada como tal por las normas sobre la materia, aun cuando ya no forman parte del servicio civil, que es lo que les acabo de comentar con énfasis. Mejorar continuamente sus competencias y mantener las iniciativas en sus labores. Someterse a las evaluaciones que se efectúen en el marco de la presente ley, las demás que señale la presente ley, sus normas reglamentarias y demás normas que regulan el servicio civil en cuanto fueran aplicables. Entonces la ley marco marca la cancha para que la ley especial regule en el régimen en específico los deberes de los trabajadores. Si quieren hacer ese mismo ejercicio, lo pueden hacer
con el régimen de los jueces, el régimen de los agentes penitenciarios, etcétera, etcétera, y van a lograr identificar esta similitud a la cual estoy haciendo mención. Vuelvo a la PPT. Ok, entonces esto es lo que acabamos de ver, deberes. En cuanto al acceso al empleo público, ¿de acuerdo? Las reglas de juego son más o menos las mismas siempre, independientemente de cuál sea el régimen laboral del cual se trate, salvo los regímenes de carrera originaria, como sucede en el caso de la policía, militares, ¿cierto? Porque no son civiles, es un régimen diferenciado que se origina en la escuela, ¿cierto? Tiene un vínculo educativo originalmente que se convierte en un vínculo laboral. No es el símil idóneo, no podemos compararlo. En cualquier caso, algo que sí existe es el concurso público de méritos. Concurso público de méritos. Vamos a ver qué dice la ley marco del empleo público y vamos a contrastarlo contra lo que dice la ley del servicio civil y después entiendo que varios de ustedes ejercen funciones para distintas entidades, eventualmente en otros regímenes del Estado. Y piensen ustedes si la dinámica o la lógica es la misma. ¿Qué exige la ley marco del empleo público para el acceso al empleo público? El acceso al empleo público se realiza por concurso público y abierto. ¿Qué quiere decir abierto? Que se abre al sector privado. ¿De acuerdo? Porque hay concurso público cerrado dentro de la propia administración pública. Tiene sentido que diga eso la ley marco del empleo público en el 2004, porque en el 2004 teníamos a personas bajo el régimen, trabajando en el Estado bajo el régimen de 728, locadores de servicios, teníamos 276 y queríamos también que otras personas del sector privado puedan incorporarse. Pero claro, en un régimen de carrera, imaginemos que todos pasamos a la ley del servicio civil, todos pasamos a la ley del servicio civil, la primera convocatoria es cerrada, debería ser cerrada, primero al interior de la administración pública. Y ya una segunda convocatoria, en caso de que se declarara desierto, se abre. Esa es la lógica, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos al hecho. Acceso al empleo público. El acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, por grupo ocupacional, en base a los méritos y capacidades de las personas en un régimen de igualdad de oportunidades, por grupo ocupacional de corresponder, ¿cierto? Porque no siempre se da, porque no hay grupos ocupacionales en la 728, por ejemplo. ¿Qué dice la ley? El proceso de selección es el mecanismo de incorporación al grupo de directivos públicos, servidores civiles de carrera y servidores de actividades complementarias. Los directivos públicos son quienes hacen las veces de gerentes públicos. Los servidores civiles de carrera son aquellas personas que precisamente participan de la carrera administrativa. Y los servidores de actividades complementarias son aquellos que prestan servicios de apoyo, como sucede, por ejemplo, con el jardinero, con la secretaria, con el chofer. ¿De acuerdo? Para ingresar a esas posiciones, necesariamente tiene que haber un proceso de selección. Para el rol de funcionario público, no, porque los funcionarios públicos, conforme veremos más adelante, tienen sus propias características, ¿no? Que pueden ser por elección popular, pueden ser por designación del Congreso, ¿cierto? O por confianza directa, a dedo, de alguna otra persona. En el caso de los servidores de confianza, el proceso de selección se limita al cumplimiento del perfil establecido para el puesto y no requieren aprobar un concurso público de méritos. Lo voy a comentar más adelante. ¿Cuáles son los requisitos para la convocatoria? Estos requisitos que están acá, los vamos a encontrar acá. Y los vamos a encontrar en cada uno de los regímenes especiales. Según la ley marco del empleo público, tiene que existir un puesto formalmente
establecido en el CAP y en el PAP. O sea, tiene que estar debidamente establecida y presupuestada, ¿cierto? Plaza vacante y presupuestada. Tiene que estar identificado el puesto de trabajo, tiene que estar previamente descritas las competencias y los méritos que se requieren para la postulación, establecimiento de los criterios de puntuación y el puntaje mínimo para el ingreso y la determinación de la remuneración. Esto es lo mínimo que debería existir. La ley del servicio público, la ley del servicio civil regula. Carlos, abrí el chat y no lo cierro. Requisitos para acceder al servicio civil. Para participar en un proceso de incorporación al servicio civil, para el régimen del servicio civil, estar en ejercicio de pleno de sus derechos civiles, cumplir con los requisitos mínimos exigidos para el puesto, no tener condena por delito doloso, no estar inhabilitado administrativo o judicialmente para el ejercicio de la profesión, para contratar con el Estado o para desempeñar función pública, tener nacionalidad peruana en los casos en los que la naturaleza del puesto lo exija, conforme a la Constitución Política del Perú y las leyes específicas, los demás requisitos previstos en la Constitución Política del Perú y las leyes. Espérenme. Requisitos para postular. Se dan cuenta aquí, mezcla un poquito de todo, ¿no? Porque el reglamento de la ley del servicio civil hace un desarrollo más amplio. Requisitos para postular, según la ley marco del empleo público. Declaración de voluntad del postulante, tener hábiles sus derechos civiles y laborales, va parecido a lo que está acá. No poseer antecedentes penales ni policiales incompatibles con la clase de cargo, lo que está aquí. Reunir los requisitos y atributos propios de la plaza vacante. No tener sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada. Y los demás que señale la ley para cada concurso. Entonces, repito, la ley marco del empleo público, como de su nombre se desprende, establece normas marco para su aplicación en cada uno de los regímenes estatales. Cuando la ley marco del empleo público, cuando la ley del servicio civil se implemente, la ley marco del empleo público deja de tener vigencia. Procedimiento de selección. El procedimiento de selección se inicia con la convocatoria que realiza la entidad y culmina con la resolución correspondiente y la suscripción del contrato. La convocatoria se realiza por medios de comunicación de alcance nacional y en el portal informático. Incumplimiento de las normas de acceso. La inobservancia de las normas de acceso vulnera el interés general e impide la existencia de una relación válida. Es nulo de pleno derecho el acto administrativo que las contravenga, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales de quien lo promueva, ordene o permita. Entonces hay que tenerlo presente, ¿no? Ley marco del empleo público contra lo que dice la ley del servicio civil. Entonces, ahí vamos ordenándonos un poquito, marcamos esa relación entre el empleo público y entre lo que dice la ley del servicio civil, la ley marco del empleo público y su relación con los trabajadores. Ahora, vamos a conversar respecto de los funcionarios públicos, los empleados de confianza y el servidor público. Los conceptos válidos no es la palabra, los conceptos vigentes que debemos de tener en cuenta son los que están en la ley del servicio civil, ¿de acuerdo? Pero, como tenemos el encargo de mirar la ley marco del empleo público, vamos a revisarlos primero y luego vamos a leer los de la ley del servicio civil, que son los que debemos tener presentes actualmente. Para la ley marco del empleo público, el personal del empleo público se clasifica de la siguiente manera: funcionario público, empleado de confianza y servidor público, ¿de acuerdo? Lo voy a pasar rápido porque no quiero que se queden con estas definiciones. Las que nos sirven son las de la ley del servicio civil, pero quiero que entren en contexto. En el 2004, cuando se emite esta norma, estas definiciones, estas referencias no existían.
Recién se puso orden respecto a este tema a partir de esta norma. Entonces, funcionario público es aquel que desarrolla funciones de preeminencia política reconocida por norma expresa que representan al Estado o un sector de la población. Desarrollan políticas de Estado y o dirigen organismos o entidades públicas. Esta definición de empleo de funcionario público es, si no igual, muy parecida a la de la ley de servicio civil y mantiene esta clasificación de funcionarios públicos. Porque los funcionarios públicos, en el marco de la ley del servicio civil también, pueden ser de elección popular directa y universal, ¿de acuerdo? O confianza política originaria, se dice, ¿no? Es el presidente, los alcaldes, el vicepresidente, aquellos que sustentan su vínculo en la elección popular, ¿de acuerdo? Los de nombramiento y remoción regulados, todos los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos, por ejemplo, quienes son designados por qué institución del Estado, por el Congreso de la República, ¿verdad? Y ergo también revocados por ellos en los supuestos que la norma así lo diga. Y los de libre nombramiento y remoción. ¿Quiénes serán? Los viceministros, por ejemplo, ¿cierto? Los ministros, por ejemplo. El presidente pone y saca a los ministros según lo que estime conveniente. ¿De acuerdo? Nadie le pide explicaciones al ministro más allá de los asuntos políticos, de las razones jurídicas por las cuales remueve o no un ministro. Lo único que se requiere es que el ministro cumpla con un perfil adecuado que ahora existe porque hay una norma que regula precisamente, hay una ley de idoneidad del personal al servicio del Estado. Esta norma, la Ley Marco del Empleo Público, regula también la existencia del empleado de confianza, ¿ya? Y aquí se dice que coincide en parte con la definición actual. El empleado de confianza es aquel que desempeña un cargo de confianza técnico o político distinto al del funcionario público. Claro, porque si se dan cuenta, el funcionario público de nombramiento libre y remoción es de la confianza de otro funcionario público. ¿Estamos claros? ¿Cierto? Pero es un funcionario público, ejerce el rol de funcionario público. Los ministros, por ejemplo. En cambio, un empleado de confianza no puede ser un funcionario, es un servidor por naturaleza, puede ser un directivo público, un servidor. ¿De acuerdo? El que desempeña el cargo de confianza técnico-político distinto al del funcionario público. Esto voy a avanzarlo para no confundirlos con lo que voy a explicar luego, pero eso es importante tenerlo presente. El empleado de confianza no puede ser un funcionario público. Y después, esta ley marco del empleo público clasifica al servidor público en directivo superior, ejecutivo, especialista y de apoyo. Lo voy a leer solamente porque, insisto, no quiero que se queden con esta definición porque esta no es la que aplica. La que aplica es la de la ley del servicio civil, que es la que voy a comentar luego. El servidor público se clasifica en directivo superior porque es el que desarrolla funciones administrativas relativas a la dirección de un órgano, programa o proyecto, la supervisión de empleados públicos, la elaboración de políticas de actuación administrativa y la colaboración en la formulación de políticas de gobierno. A este grupo se ingresa por concurso de méritos. Directivo superior es un gerente, ¿de acuerdo? El ejecutivo, el que desarrolla funciones administrativas, entiéndase por ellas al ejercicio de la autoridad de atribuciones resolutivas, las de fe pública, asesoría legal, supervisión, fiscalización, auditoría y en general aquellas que requieren la garantía de actuación administrativa objetiva, imparcial e independiente de las personas, conforman un grupo ocupacional. El especialista, el que desempeña labores de ejecución de servicios públicos, no ejerce función administrativa conforme al grupo ocupacional. Y de apoyo
el que desarrolla labores auxiliares de apoyo y complemento conforman un grupo ocupacional. Si nosotros vemos ahora, estoy seguro que muchos de ustedes han participado en la implementación de la ley del servicio civil, van a identificar que dentro de la clasificación del servidor público, cuando se implementa la ley del servicio civil, han visto que existe dentro de sus áreas los ejecutivos, los especialistas, ejecutivos, especialistas, analistas, ¿cierto? Bueno, esto se ha recogido de aquí, de la Ley Marco del Empleo Público. Esto ya está en desuso. Me quiero quedar con esto, por favor. Igual he cumplido con exponerlo porque era parte del encargo. Lo que quiero que entiendan es que esa es la figura que existía hacia el 2004. De hecho, 2 horas nos quedan cortas como para poder hablar de todo lo que implica, pero estamos haciendo el esfuerzo por ser concisos y lo más claro posibles. ¿Qué son funcionarios públicos? ¿Quiénes son funcionarios públicos a la luz de la ley del servicio civil? ¿Qué es lo que nos tiene que interesar ahora? Porque esa es la norma que manda en estos asuntos. Son aquellos que ejercen funciones de gobierno y de conducción de las entidades. Dentro de ellos encontramos, ¿de acuerdo? Dentro de ellos encontramos a los representantes políticos elegidos por voto popular, ¿de acuerdo? Como el alcalde, el presidente regional o los designados por otro funcionario público, como el presidente del INDECOMI. Como yo se los había mencionado antes, hay tres tipos de funcionarios públicos que coinciden, ahora sí, coinciden con los de la Ley Marco del Empleo Público, que son los de elección popular y directa, ¿de acuerdo? Presidente, alcalde, por ejemplo. Los de nombramiento y remoción regulados, los de los organismos constitucionalmente autónomos, por ejemplo, que son elegidos por el Congreso, y los de libre nombramiento y remoción, ministros de Estado, por ejemplo. En caso corresponda, tienen un acceso arreglado, defensor del pueblo, presidente de organismos reguladores, tienen derecho a vacaciones y tienen derecho a la defensa legal. Son trabajadores, tienen derecho a vacaciones, solo que no asociamos eso, ¿no? No asociamos al presidente de la República tomando vacaciones, a un ministro de Estado tomando vacaciones. ¿Por qué? Porque pensamos que si está en el Estado ya son superhéroes y no merecen las vacaciones por los ingresos que perciben. Con lo cual no estoy tan de acuerdo. Lo que pasa es que quienes nos representan en el Estado no necesariamente pues pareciera que hacen bien su trabajo, ergo porque deberían, ¿por qué hacer las cosas, unas cosas bien y otras no? En todo caso. Características, eso ya lo mencioné, y es una lista taxativa en lo que corresponda, ¿no? Sobre todo los que tienen designación y remoción regulada. Funcionarios públicos. Luego tenemos a los directivos públicos. Los directivos públicos son los que identificamos con los gerentes públicos, ¿ya? En los 3 niveles de gobierno. Ellos entran por sistemas de puestos. Los funcionarios no hacen carrera en el marco de la ley del servicio civil. Los directivos públicos o gerentes públicos no hacen carrera, entran al puesto gerencial. Lo ocupan hasta por 3 años y puede ser renovado hasta por 3 años más. ¿Qué tiene que cumplir el directivo público o gerente público? Cumplir con el perfil del puesto. ¿De acuerdo? Puede pasar que tú seas una persona de carrera, un servidor de carrera, conforme explicaré luego, y que postules a una plaza de directivo público, ingreses a la plaza de directivo público, ocupes la plaza 3, 6 o 9 años y luego te tocará regresar a tu posición de carrera. Te da derecho a capacitaciones, sobre todo en materia de formación laboral, ¿de acuerdo? Tienes derecho a la defensa legal, igual como sucede con los funcionarios. Ustedes han escuchado este derecho a defensa legal, ¿verdad? Y de repente ahí tengo unos minutos para comentarlo porque me parece oportuno hacerlo. Eh, Ejercer función pública, ser gestor público en el Estado, para quien lo hace bien, ¿de acuerdo? Supone un reto en el día a día.
supone un reto porque, y no estoy hablando solo de los directivos públicos, hablo de cualquier servidor público en general, porque quien quiere trabajar bien encuentra obstáculos en personas que no lo quieren hacer, en falta de logística, falta de recursos humanos, valga la redundancia, corrupción, y eventualmente no tienes el espacio o clima laboral que te permita desarrollar tus habilidades de manera idónea. Pero muchas veces, por miedo a represalias, por temores a el inicio de acciones legales en su contra, ya sea a nivel disciplinario, penal, eventualmente, los servidores civiles, los buenos servidores civiles, dejan de ejercer sus funciones. Por eso es que existe este derecho a la defensa legal que hace que aquellas personas que son denunciadas administrativa, penal o civilmente puedan requerir al Estado que les pague la defensa de un abogado, ¿de acuerdo? En la medida que esas denuncias o demandas tengan sustento en el ejercicio de su actividad funcional. Claro está de que si el resultado del procedimiento, ya sea disciplinario, o del resultado del procedimiento sancionador o judicial, porque puede ser la Contraloría quien te inicie el procedimiento, te haya responsable, tienes que devolver el pago correspondiente realizado por el pago que le ha realizado a tu abogado. Pero es una suerte de estímulo para el correcto ejercicio de funciones, ¿no? Tú sabes que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y si me quieren demandar, me quieren denunciar, pues que lo hagan, yo tengo derecho a que me defienda. Claro, al final nadie se arriesga, ¿no? Pero es algo que siempre está ahí como refuerzo al ejercicio de la función pública. Ok, entonces aquí entran los gerentes dentro de este rubro. Los servidores de carrera, toda la PPT que tengo aquí a la vista es de Servira, ¿eh? Ahí está la fuente. Los servidores de carrera, como se desprende, no son directivos públicos ni funcionarios. Son quienes se desempeñan en órganos de línea o de apoyo dentro de la institución, dentro de determinadas familias de puestos, hay una directiva de familias de puestos de servir que permite identificar cuáles son, pero estos servidores de carrera pueden progresar, ¿de acuerdo? Pueden ascender y progresar por concursos al interior del Estado. Están sometidos a evaluación de desempeño anual como factor clave para la progresión, porque quien resulta observado en una primera evaluación no puede postular a progresar en la carrera, según lo que dice la ley del servicio civil. De hecho, tienes que tener resultados dentro de los dos estándares primeros, eh, resultados que estén dentro de los dos estándares primeros para poder postular a progresar dentro de la administración pública. Es decir, no puedes dejar de ser evaluado, porque eso ya de por sí supone si te niegas a una evaluación, estás en un supuesto de infracción administrativa incluso. Tienes el derecho a la defensa legal en la línea de lo que he expuesto antes también, ¿no? Aquí encontramos, por ejemplo, a los asistentes de logística, profesionales de compras públicas, recursos humanos, profesionales de estudios económicos en gobiernos locales, inspectores de trabajo, entre otros. Luego tenemos a los servidores de actividades complementarias, ¿no? En la escalera. Ellos no hacen carrera, ¿de acuerdo? Ellos entran por acceso, por concurso público abierto, cualquiera persona del sector privado puede postular a esto, por sistema de puestos, ingresan al puesto de chofer, al puesto de asistente, tiene derecho de capacitación, por supuesto, pero en formación laboral, no en formación profesional, porque hay diferencia entre la formación laboral y la formación profesional. La formación profesional está asociada a la obtención de un grado académico, y la formación profesional y la formación laboral, perdón, está asociada a la capacitación en el puesto, ¿no? Es el chofer,
Si es un chofer, tiene derecho a que se le capacite eventualmente en conducción defensiva, ¿no? Manejo defensivo, jardinero, el vigilante, son personas que calzan dentro de este grupo de actividades complementarias. Y los servidores de confianza no son grupo. Los servidores de confianza los podemos encontrar dentro de los directivos públicos, dentro de los servidores de carrera o servidores de actividades complementarias. El funcionario público de la entidad, el titular de la entidad, decide quiénes son sus servidores de confianza. Si su asesor, si su gerente legal, si su gerente de administración, si el abogado X del área legal, si su secretaria o su chofer es de confianza. No puede superar del 5% del total de servidores de la entidad y mínimo son 2 personas de su confianza, ¿de acuerdo? Pero no es un grupo. Lo único que tiene que cumplir el servidor de confianza, porque no concursa, ¿de acuerdo? Se designa por confianza, es que cumpla con el perfil del puesto. Tiene que cumplir sí o sí con el perfil del puesto para poder estar dentro para poder ser contratado por la entidad. Entonces, son varios temas que hay que tener en consideración cuando hablamos de la ley del servicio civil y la implementación de esta nueva norma, que ya no es tan nueva, por supuesto, y que cuando hablamos también de la ley marco del empleo público, tenemos que tener bien en claro que estamos ante una norma general que encuentra desarrollo en cada norma especial. Es una norma que va a quedar sin efecto cuando se implemente la ley del servicio civil en todas las entidades del Estado. Estamos lejos de que eso suceda. La ley del servicio civil ha supuesto desde mi análisis, varios pasos adelante respecto a lo que nos encontrábamos antes, pero no hay dudas que amerita muchas críticas, ¿cierto? Porque no se hizo la difusión adecuada respecto a los logros que esta podía suponer. Muchas veces ha generado temores en los trabajadores del Estado en su implementación, ¿de acuerdo? Precisamente por la falta de difusión. Y no se ha expuesto con claridad, creo que ahí estoy siendo reiterativo, pero es la verdad, no se ha expuesto con claridad los efectos positivos que puede tener en la administración pública. Ahora, hay algo que es importante mencionar y con esto cierro la presentación, y es lo relacionado al régimen disciplinario, ¿ya? La ley marco del empleo público, como han visto, establece una serie de disposiciones generales. El régimen disciplinario no está regulado en la ley marco del empleo público. El régimen disciplinario siempre estuvo ligado al régimen especial del cual quisieran conversar. Si volvemos hacia el 2004, teníamos 728 y teníamos 276. Los 276 eran sancionados en el marco del procedimiento regulado en la propia norma. Los 728 eran sancionados en el marco de la normativa que regulaba los 728. Con lo cual, mientras por un lado teníamos reglas de caducidad y de prescripción, por ejemplo, me refiero a los 276, en los 728 teníamos reglas de inmediatez. Es decir, si es que una persona, siendo 276, incurría en una falta el día de hoy, incluso hasta 9 meses después, podían iniciarle un procedimiento administrativo disciplinario. Pero si tú eras 728 y tu empleador no te iniciaba el procedimiento disciplinario hasta en 1 o 2 meses después, por razones de inmediatez cognitiva, ¿de acuerdo? No te podían iniciar el procedimiento disciplinario, porque se aplicaba precisamente, se entendía que el empleador había consentido esta problemática. Si avanzamos en el tiempo, con la entrada en vigencia
del CAS, del Contrato Administrativo de Servicios, vamos a advertir que teníamos un inconveniente más porque el CAS no estableció un régimen sancionador. Es un régimen que no tiene un régimen sancionador establecido. ¿Qué normativa sancionadora se le aplicaba al CAS? Estamos en el 2008 ya, cuando aparece el CAS. ¿Qué régimen se le aplicaba? El del Código de Ética de la Función Pública. El Código de Ética de la Función Pública tampoco es un régimen disciplinario. Nació como un régimen, es un decálogo de buena conducta del servidor público con un régimen sancionador. Un régimen sancionador que incluso era exigible y aplicable a locadores de servicios. Pero un régimen sancionador, no disciplinario. Entonces, a los CAS los sancionados bajo el régimen del Código de Ética de la Función Pública. A los 276 por su régimen. Y a los 728 por su régimen específico. El plazo prescriptorio y me río porque es curioso, ¿ya? Y me acuerdo porque yo trabajé en el 2009 hasta el 2014 en el Tribunal del Servicio Civil y claro, había que lidiar con las reglas de juego de cada régimen en sede de apelación. En el Código de Ética de la Función Pública, el plazo prescriptorio, si no me equivoco, era 4 años, no uno, ni un mes. Entonces, la situación era distinta. Y claro, cuando entrabas al régimen especial, también la situación era diferente. Esto no hacía más que acreditar la necesidad de una reforma integral en materia del servicio civil. Qué difícil debió haber sido gestionar recursos humanos en salud, por ejemplo, en esa época, hasta antes de la ley del servicio civil, gestionar un disciplinario, porque carambas, ahí sí tenías regímenes especiales de salud, tenías CAS, aplicando código de ética para los disciplinarios, tenías 728 con su procedimiento de 728, tenías 276 para su procedimiento 276, y eso complica cualquier gestión, por supuesto. Entonces, realmente el Estado peruano del 2008 en adelante, con la creación de Servir, con la implementación de la ley del servicio civil, ha avanzado mucho. De hecho, la intención fue buena, creo que no fue una medida normativa suficiente, ¿de acuerdo? Pero no podemos negar que ha supuesto varios pasos adelante en relación a lo que teníamos. Veo bastante complicado poder terminar de implementar la ley del servicio civil en los próximos años, en un plazo, a mediano plazo, por las circunstancias que hemos expuesto, pero creo que es tarea de todos gestionar adecuadamente, poner en el valor que corresponde los intereses públicos, entender que más allá de los intereses personales, el Estado y la gestión pública tiene un valor especial al cual tenemos que atender. La idoneidad al servicio del Estado es clave para la mejora en la idoneidad del servicio al ciudadano. Eso es algo con lo que me quiero quedar. Voy a dejar unos últimos minutos para las preguntas sobre los varios temas sobre los cuales hemos conversado. De acuerdo, agradezco a todos ustedes su tiempo y me disculpo por los inconvenientes de la señal de internet de hace un rato. Así que, Reader, quedo atento a las preguntas que tengan a bien hacerme. Muchas gracias, doctor Andrés Vega. Como siempre, una muy buena disertación y justo nos dice Edgar, gracias. Y sí, doctor, una muy buena capacitación con la institución. Tenemos algunas preguntas, pero ya saben, si desean realizar sus preguntas, activan su cámara, debidamente sentados les doy paso al audio. Y si no, voy a leer algunas preguntas que nos dejan en el chat. Por ejemplo, Fabián Torres nos dice, buenas noches, doctor. Una consulta. Un trabajador municipal es locador como policía municipal. Luego de 2 años concursa al CAS sobre el mismo cargo, pero en sanciones. El CAS dice temporal y las labores, bueno, se tratan de las labores son permanentes. ¿Ese contrato temporal es válido o ya se desnaturaliza? Muchas gracias.
Gracias. El contrato CAS no desnaturaliza porque ya es un contrato de trabajo. Entonces, en la medida que está siendo contratado y se respeta el plazo por el cual te contrataron, no va a desnaturalizar. Es más, la esencia del CAS, si te das cuenta, para que ni siquiera se desnaturalice, sino para que se declare la permanencia de un trabajador CAS bajo el régimen CAS, ¿de acuerdo? Ha tenido que salir una ley especial. Pretender una estabilidad laboral en el CAS, en el tiempo, yo no lo veo razonable. Muy Gracias, bien, líder. no, gracias a usted, doctor. César, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias por la disertación, excelente. Y tengo una consulta con respecto a la sanción de la Contraloría General de la República, que ha inhabilitado por 2 años a una servidora. Pero cuando corre traslado a la gerencia regional, le sacan una resolución jefatural de que su vínculo laboral ya no va más. Pero reitero, la sanción es por 2 años. La pregunta es, ¿eso es legal? A ver, ¿Cuál es su muy bien. opinión al respecto? Claro que sí. Claro que sí. Primero ahí les estoy dejando mis datos, por favor, agréguenme a LinkedIn o búsquenme en LinkedIn y con confianza podemos contactar a futuro. Para todos los que están conectados. La potestad, Contraloría tiene potestad sancionadora otorgada formalmente. Contraloría, las sanciones de control suponen la inhabilitación en el ejercicio de la función pública. Cuando la inhabilitación supera, si no me equivoco, los 6 meses, ¿de acuerdo? Automáticamente se suscita la desvinculación o la pérdida de vínculo con la entidad. Esa es la consecuencia. Con lo cual, como la inhabilitación fue de 2 años, tiene sentido que la entidad haya desvinculado a la persona. ¿Me sigues? Entonces, hay marco normativo para ello. Gracias, César. Muy bien, doctor. César, no sé si tienes una aclaración o está todo bien. A ver, ¿me confirmas? Creo que sí, ¿cierto? Hay un participante también que nos dice, doctor, buenas noches. Una consulta. Si una persona postula a una plaza CAS, la entidad pública tiene un control posterior según el principio de verdad material. Investigar si la información presentada es verdad. Puesto, por supuesto. Lo que pasa es que, a ver, cuando tú postulas a un trabajo, tienes que acreditar la experiencia que te piden, ¿cierto? Por la cantidad de postulaciones que pueden existir, por un lado, y el poco tiempo que puede tener la entidad para verificar la información de todos los postulantes, se aplica el principio de presunción de veracidad de la información presentada por cada uno de los postulantes. Pero así como el administrado tiene el derecho a que se presuma válido, presuma, ojo, presuma, no que se asuma válido, que se presuma como válido, que se considere válido, se presume válido, así como el administrado tiene derecho a que se presuma que es válido la información que presenta, la administración tiene el deber o la facultad de verificar esa información. Entonces, puede pasar, y de hecho sucede, que una vez ya suscrito el contrato, se hace la revisión de la información aportada por el administrado. Hay información que se revisa siempre, ¿no? Que es la más sencilla de corroborar, que es, por ejemplo, la de SUNEDU, la de los grados, la que está en SUNEDU, los antecedentes policiales, las que podemos encontrar en registros
de acceso público, pero hay otras que no, que por ejemplo involucra la verificación con empleadores anteriores. ¿Qué pasa si ya al sexto mes de trabajo se hace la verificación aleatoria y se identifica que nunca trabajaste en el lugar donde dijiste que trabajaste? Bueno, ahí ya hay un precedente de servir sobre el particular, hay una afectación al principio de veracidad, porque si bien presentaste el documento falso durante la postulación, esa, esa afectación al principio de veracidad con tu documento falso ha sustentado tu vínculo laboral en el tiempo. Sin ese vínculo en el tiempo, sin ese documento falso en el tiempo, tú no hubieses seguido trabajando. Bueno, eso da mérito a un sancionador disciplinario y a una destitución e inhabilitación de hasta 5 años para ejercer función pública. Adelante. Muchas Eso. gracias, doctor. Estimado Iván de la Cruz, y tenemos a Beltrán, pero está con cámara apagada. Ya saben, con cámara prendida. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches. Hace un instante usted indicaba de que el régimen CAS estaba sujeto a una sanción, un régimen sancionador disciplinario. Yo tengo entendido que son dos regímenes de sanción. Uno es sancionador y otro es disciplinario. ¿Es así? Muy bien. De hecho, toda persona al servicio del Estado, con régimen laboral con el Estado, puede ser sancionado disciplinariamente por su empleador, sea CAS, sea 728, sea 276, para lo cual te aplicarán en esos casos el régimen disciplinario de la ley del servicio civil. Si eres agente penitenciario, te puede sancionar tu empleador en el marco de tu régimen especial. Si eres diplomático, en el marco de tu régimen especial. Si eres profesor, en el marco de tu régimen especial. Si eres de una empresa del Estado, te aplicarán el decreto legislativo 728, ¿de acuerdo? Pero nadie se escapa a que en adición a su régimen laboral, la Contraloría General de la República, previa auditoría que dé mérito a un informe de control posterior, ¿de acuerdo? Donde identifique presunta responsabilidad administrativa del trabajador, de cualquier entidad del Estado, pueda ser sometido a un procedimiento sancionador ante la Contraloría. Con lo cual, puede ser que tu empleador te sancione con una amonestación escrita producto, por ejemplo, de una contratación pública X en la que tú participaste, y que meses después Contraloría inicie un procedimiento sancionado, porque la norma de control lo habilita. Y ahí podemos hablar pues mucho rato sobre si existe una vulneración del principio non bis in idem. Yo creo que sí, pero es posible. Lo que no puede pasar es al revés, que si Contraloría te inició un procedimiento, tu empleador estatal pueda sancionar a tu trabajador, a quien ya Contraloría le inició un procedimiento o ya lo sancionó. ¿De acuerdo? Pero sí, todo trabajador del Estado está sometido al poder disciplinario de su empleador, es con quien tiene vínculo laboral, y a la potestad sancionadora de la Contraloría. Sancionadora, no disciplinaria. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Tengo a Beltrán, pero presumo que está viajando, está en un auto. Preferible no activar audios, estimados participantes. Ya saben, tienen que estar sentados en su casa o en una oficina, por favor. Doy pase a lo que es Alicia, nos dice, una persona a ser contratada como secretaria en procesos administrativos, pero no cuenta más que estudios en derecho y no tiene otros títulos, solo experiencia. ¿Podría cometer algún delito? Gracias. No entendí bien la pregunta, Sí, pero, doctor, presumo que más lo pero va el tema del perfil de sí, la sí, persona. Sí, doctor. Gracias. justamente a eso iba. Lo que pasa es que con la modificación, con la emisión de la ley de idoneidad de funcionarios y servidores públicos, ¿de acuerdo? También se dio mérito a la modificación del Código Penal y formalmente es un delito, ya no es solo una infracción administrativa, es un delito aceptar un cargo público para el cual no tienes el perfil. Habría que ver caso por caso, ¿no? Caso por caso,
cuál es la situación. Pero la premisa es que sí, Muchas gracias, doctor. Por TikTok nos comenta, y doctor, ¿qué opinas sobre los cargos de confianza? Gracias. que son súper necesarios, que los cargos de confianza son esenciales para la gestión pública, porque cuando una persona ingresa a trabajar, es designado, un funcionario público es designado para ejercer funciones, necesita activar toda la maquinaria inherente a su experiencia, para lo cual suele contar con personas que valga la redundancia, son de su confianza, que saben de su dinámica de trabajo. Ahora, eso no quiere decir que puedas llevar a quien quieras. Puedes llevar a quien quieras siempre que cumpla con el perfil técnico para la posición en la que lo necesitas. Uno. Y dos, tampoco quiere decir que tengas que sacar tu funcionario público nuevo, un cargo nuevo, tengas que sacar a todas las personas que están trabajando en la entidad, porque no se puede partir de la premisa que todos los que están trabajan mal, ¿no? Es al contrario, hay una evaluación previa necesaria respecto a quienes están contigo y hay que tener una consideración especial porque estamos hablando del trabajo y el sustento. Trabajo de una persona y el sustento de una familia, eventualmente. Entonces, considero que es esencial, que los cargos de confianza son necesarios para cualquier gestión y que el problema no es la existencia del cargo, sino la verificación del perfil, de los requisitos técnicos para el puesto. Muchas gracias, doctor. Y tenemos la última pregunta con Marcos. Muy buenas noches. ¿Por qué en los concursos se exige experiencia y no se toma la capacitación del postulante? Eso puede considerar discriminación a personas jóvenes y limita función pública a personas altamente capacitadas por experiencia. Gracias, doctor. Yo creo que eso es relativo, ¿ah? Los primeros, hay posiciones de analista, precisamente, que es lo más básico, que no requieren tanta experiencia, requieren meses, eventualmente solo el título. Lo que pasa es que sí, pues hay que empezar de abajo, ¿no? Hay que empezar de abajo para ir construyendo esa experiencia poco a poco. Nadie empieza, que hay gente que sí, no debería suceder. Nadie empieza, digamos, con sueldos altos a ejercer función ni pública ni en el sector privado. Todos empezamos desde abajo. Entonces es un poco lo que hay que ir construyendo. La experiencia se construye a partir del trabajo.